Bueno, señores. ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? Vamos a probar esto. Se viene, señores, el gran evento. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Así que saluditos a los que están llegando por acá. Espero que se escuche bien. Ahí ponerme en el chat. Confirmen si es que se ve y se escucha bien, porfa. Genial, señores. Vamos a estar esperando esto, que dentro de unos cuantos minutos esto va a empezar. Es bueno verles de nuevo a todos, señores, así que vamos que esto viene. Ahora mismo colocamos en pantalla. Vamos a ver, saludos a todos. Y ya estamos, señores. A ver qué nos presentan. La verdad es que esto tiene una pinta, pero que la van a reventar, ojalá. A ver qué nos van a presentar. Ok, este directo está como sponsor de Activision, vehículos, armas y todo eso. Ok, 29 minutos, media hora, otra media hora más. Ok, tenemos que esperar media hora más para que empiece esto. Ok, media hora más. Seguramente en ese lapso de tiempo nos van a estar soltando cositas, imágenes, algo, no sé, supongo. Saludos a todos, señores. Saludos a todos. ¿Cómo están? Que se viene, ¿ah? 29 minutos. Bueno, una media horita a la espera, nada más. A ver qué pasa. Espero que se escuche bien. Eso espero. Cuenta regresiva de 30 minutos. Yo también me pongo a pensar y digo, ok, tienen que soltar algo. No sé, cada 10 minutos que suelten algo, alguna imagen. Y estaría bueno para ver. Ok, saludos a todos los que están en el chat. Tienen ganas, ¿no? Tienen ganas. Es que todos tenemos ganas. Ya es hora. Dale, guacho, media hora más. Sí, yo también pensé que ya iba a iniciar con algo, pero tenemos que esperarnos media hora más. Vamos a ver qué pasa. A ver qué sucede. Realmente, señores, tengo grandes expectativas de lo que nos puedan ofrecer ahora mismo. Y aparte de que yo creo que vamos a ver ya gameplay como tal. No sé ustedes, ponerme aquí en el chat ¿qué es lo que más esperan? Modern Warfare 2, Warzone 2 o Warzone para lo que es dispositivos móviles. Ponerme aquí en el chat. La verdad, siendo sinceros, yo espero más de Warzone 2. La verdad, pero los leo aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que esperan ustedes? A ver, vamos a ver. Warzone 2. Ok, Warzone 2. DMZ. Las tres cosas por ahí. Ok, no pasa nada. Es gustos de cada uno, pero realmente, señores, lo que se viene, incluso me atrevo a pensar que esto va a estar. Incluso, señores, hay algo que tengo que contarles para las personas que ya tienen descargada lo que es la beta en PlayStation. Ok, espérate, vamos a ver. Luego les cuento. Vamos a ver qué dicen. Bueno, creo que... Ok, están presentando a la mayoría de creadores de contenido, básicamente haciéndoles una entrevista y bueno, parte de lo que serían el staff de desarrolladores. No hay más, o sea que creo que vamos a tener que esperar esa media hora en donde van a estar anunciando o van a estar así como una previa de lo que es este evento, ¿ok? Vamos al punto y hasta que muestren algo más interesante. Ok, lo dicho. Entonces van a estar mostrando poco a poco alguna entrevista, por ahí alguien, creador de contenido, desarrollador, a ver qué le parece el evento antes de que inicie todo esto. Lo que les quería contar, señores, tengo creo que la ligera impresión de que la beta abierta va a empezar en unas cuantas horas más el día de hoy. No como estaba previsto para el día de mañana. Así que esto no es una confirmación
Ojo aquí lo que nos dicen, ya está el preregistro ahora disponible para lo que es Warzone para dispositivos móviles. Pero lo que les decía, la beta para PlayStation 4 y PlayStation 5 aparentemente se daría el día de hoy, en unas cuantas horas más. Ya que hay una historia en Instagram que ha publicado la gente de Sony en donde pone una cuenta regresiva. Esta cuenta regresiva lo que nos quiere decir es que aparentemente se va a habilitar la beta el día de hoy. No es confirmado, no han dicho absolutamente nada, pero por esta historia que acaban de subir, todo puede pasar. Así que vamos a ver si es que esto se da. ¿Qué es lo que nos van a presentar? Recuerden. Ok, aquí hay otra persona. Seguramente van a... A little bit of throwback, right? Are you excited to kind of replay an old classic in a new iteration? Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. Ok, lo típico que están presentando, obviamente están dándonos lo que es la impresión de lo que tienen, lo que les espera, lo que nos espera a todos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que nos van a presentar? Revelación completa de lo que es el multijugador, claro está, el futuro de Warzone, la experiencia que vamos a tener con Warzone para dispositivos móviles y gameplay en vivo al final. Supongo que van a estar jugando todos los creadores de contenido que están en aquel evento. Así que esto lo vamos a tener. Y ya, y vamos a ver qué pasa. Entonces, al final ese sería, digamos que el glosario, el índice de lo que vamos a tener en cuanto a contenido. Ay, qué ganas que se tiene acerca de información de todo esto. Pero ya, les anticipo. Para las personas que están con lo que es para las personas que están ahora mismo con lo que es la descarga de la beta, posiblemente lo puedan jugar el día de hoy. En unas cuantas horas más. Hablamos de 5, 4 horas más. Después del evento, por supuesto. Vamos a ver qué pasa. Saludos a todos. Repórtense desde donde me están mirando. Por ahí veo México. ¿Desde qué países? Ponerme aquí en el chat. Algunos creadores van a estar jugando, sí, al final van a estar jugando algunos creadores de contenido. Bueno, todos de hecho, y seguramente van a estar transmitiendo. Espero ver gameplay como tal de Warzone 2, porque de Modern Warfare 2, que seguro lo vamos a ver. Hay Colombia, Perú, Guatemala, Argentina, Chile, Costa Rica. Para el Congo también ahí. Corea del Sur, República Dominicana, ves que hay de todo aquí. Hay uno que me sigue desde Tanzania también. Por ahí yo la otra vez estaba poniéndome a mirar las estadísticas del canal y por ahí vi uno y incluso me comentó y dijo, oye, mándame un saludo. Ahí lo mandé. Ok, falta poco. Ahí están dándole la promoción con el 20% de descuento en la tienda oficial, la Call of Duty Shop. Para aquellas personas, igual, seguro que hay gente que le está comprando esta tienda oficial. Honduras. A todos. Venezuela también. Vamos a ver, señores, que se viene. De momento todavía no hay noticias que les pueda dar en este momento, a más de la que ya les comenté acerca de la beta de PlayStation, que será pues tal vez jugable el día de hoy. Seguramente esto, si es que esto es oficial, si es que esto es real, lo van a anunciar en el evento, así que vamos a estar a la espera de ver si es que esto se confirma. Si no se confirma, pues ya tendríamos que esperar para el día de mañana. Huge creator. Ahí está, we mira. also have 3 incredible pro players, ex-pro player, but amazing creator as well coming out through here. Modern Warfare 2, this is huge for you guys and for the rest of your career, bueno, of course. Por acá so going están into your new season, jugadores profesionales, entrevistas. Because this is massive for you guys. I'm a simple guy when it comes to Call of Duty. I just want to see the best COD of all time being played. And I personally think that MW2 will be the best COD of all time. Oh, yeah, it will. You know what? I think it will be. It will be. You know what? ¿Será que vemos creadores de contenido hispanohablantes? ¿Será que por ahí vemos a los creadores de contenido que nosotros conocemos bien?
quién sabe, ¿no? Puede que aparezcan, vamos a ver. Pero beta abierta, ok, pues los dos. A ver, la beta que va a ser el día de hoy es únicamente para las personas que se ganaron algún código o por ahí pues reservaron el juego. Solamente esas personas podrán jugar el día de hoy. Obviamente es por las fechas que estaba marcada. Oficialmente es mañana, pero como les digo, es posible que lo habiliten en unas horas más. Las personas que no han reservado nada y no tienen ningún código tendrán que esperar hasta que sea el fin de semana donde se va a habilitar. se imaginan que aparece ahí alguien ahí, en especial a Tyson TV, dice. Ahí anda Soki, el último círculo. Claro, puede ser que aparezcan, puede ser que aparezcan. Vamos a ver qué hace. Obviamente tendrían que hablar en inglés, ¿no? Tendrían que hablar en inglés. Ah, sí, hay un hecho. A ver, déjame ver por acá. Sí, hay unas como símbolos y letras que están apareciendo. Sí, me acabo de dar cuenta, Ahí está, promocionando todo el merchandising de la gente de Call of Duty. A ver, Alka habla en inglés como si estuviera en una entrevista. Ok, hermano, pero necesito una entrevistadora como ella. Si no está, no hay entrevista. Yo reservé en PC. Claro, los de PC y Xbox tienen que esperar unos días más. Y las recompensas son para todos. Sí, déjame ver. Si sale de nuevo, lo veo, lo paro y lo veo. Si es que salen estas como letras que están apareciendo en el contador. Wow. Vamos, 18 minutos. Yo no sé, pero déjame ver qué aparece. Vamos a ver qué aparece. O hay alguna entrevista más. Corbus. Ok. Me parece que son algunas ventajas que están apareciendo. Una apareció por acá, por la esquina superior. Me parece. De hecho, tengo que contarles algo. Que ahora mismo ya están los creadores de contenido jugando al multijugador de Modern Warfare 2. Voy a ver si les puedo pasar la imagen, aunque no sé. No quiero que me corten ahí por anticiparles esto, pero ya hay imágenes que están jugando al multijugador de Modern Warfare 2. Entonces no sé. Vamos a ver, espérame. Igual y no sé si se va a ver. Igual y no sé si se ve, pero bueno. Anunciarles que el preregistro ya está. Así que para las personas que les gusta Warzone para dispositivos móviles ya se pueden registrar. Esto ya está a nivel mundial, así que por algo lo ponen. Vaya, 16 minutos. 16 minutos. Que todo puede pasar. Todo puede pasar. Saluditos a todos. Alka, ¿qué esperas tú de este nuevo Call of Duty Modern Warfare 2? ¿Cuáles son tus expectativas? La verdad, siendo sinceros, la verdad es que yo confío mucho en la gente de Infinity Ward con lo que fue la primera entrega, que es Modern Warfare 2019. Realmente yo llegué justamente en este juego, en Modern Warfare 2019, y de hecho pues no me decepcionó, no me defraudó. Es por eso que yo empecé a crear contenido de todo lo que es Warzone y de este juego. Claro que después vinieron ya otros títulos y realmente pues bajó un poco, pero en la compañía que yo puedo confiar es en Infinity Ward. Así que
Estoy con esas expectativas, espero que no me decepcionen. No lo han hecho, hasta el momento no lo han hecho. Tienen un buen marketing, así que yo espero un buen multijugador. La verdad es que sí, espero un buen multijugador. Yo creo que en los últimos días o en los últimos tiempos pues no ha sido visto muy bien el tema del multijugador por los títulos que hemos tenido. Vanguard, Cold War, a mucha gente no le ha gustado, pero realmente yo confío mucho en que hagan las cosas bien. Esperemos que esto se dé. Esperemos que regrese lo que en su momento tuvimos en Warzone. Muchas cosas se perdieron. Tema de easter eggs que me gustaba muchísimo. Tema de las recompensas que eran muy buenas a la hora de resolverlo. Y que cuando yo subía alguna guía pues les gustaba mucho porque tratábamos de resolverlo todos juntos y las recompensas estaban muy buenas. Todo esto se ha ido perdiendo. La dinámica, la temática, el guión de la historia. Con Infinity War espero que esto se regrese nuevamente. Lo que están mirando en el contador son partes de lo que sería el mapa, que ya también se reveló, parte de lo que son ventajas de algunas armas. Eso es lo que se está proyectando ahora mismo en el contador. Oigan, no aparece, no aparecen, no aparecen los creadores que están por ahí. Puros ingleses les están sacando ahora mismo, puros ingleses, no hay nadie de los nuestros. No hay nadie de los nuestros, a ver si salen. So I'm a huge multiplayer search and destroy fan. So a little bit different than most people here. They play mainly Warzone. Not that great at Warzone, but search and destroy, quickscoping, that's my thing. Okay, we love to hear that. And what about you? Also search and destroy, that's how we met. Wow, so hardcore. Yeah. Se viene, señores, ahora mismo. Falta poco, falta poco. Ok, 13 minutos. Es que la espera, loco, la espera de esto. La espera tiene que valer la pena. Definitivamente, tiene que valer la pena. Si no, imagínense. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes por acá. Para los que reservaron en la Play, ¿podrán jugar el día de hoy? Esperemos que sea así, porque como les digo, en Instagram subió pues una historia la gente de Sony diciendo, o bueno, no más bien, sino puso un contador de más o menos 5 o 6 horas, una cuenta regresiva, y colocaba por supuesto lo que es la beta. Entonces todo el mundo pues asume que están colocando lo que es la beta que estaría disponible dentro de unas 5 o 6 horas. Por eso les digo que no sé si es que esto es algo ya confirmado, y si no tendrían que esperar la gente que reservó en Play para el día de mañana, que es cuando se va a habilitar. ¿Será free to play Modern Warfare 2? No, no, para nada. A menos que a futuro salga la gente de Microsoft a decir que lo ponen o lo habilitan en el Game Pass, puede ser. Pero free to play Modern Warfare 2 para nada. Warzone 2 sí. A ver, espérame. Vamos a ver qué pasa. 12 minutos. 12 minutos, señores. Ahí está. Como les digo, para las personas que preordenaron, oficialmente lo tienen para el día de mañana, lo que es la beta. O sea, esto se va a habilitar para el día de mañana, para aquellas personas que obtuvieron el código, y si es que reservaste para el día de mañana. Para los que no tienen absolutamente nada, tendrán que esperar hasta el 18 de septiembre, que es cuando sale gratis la beta en PlayStation. El resto, ya sea en Xbox y PC, a partir del 22 de septiembre. Es lo que les estaba comentando. Así que ya saben la exclusiva que tiene la gente de Sony con Call of Duty, así que no hay más. Warzone 2 es para todo. Warzone para dispositivos móviles para todos. Android, iOS.
Vuelve Verdansk. Regresa Verdansk, pero para lo que es Warzone para dispositivos móviles, no para Warzone 2. No sé quién les ha dicho eso, que regresa para Warzone 2. Para nada, eso es falso, totalmente falso. Solamente estará en Warzone para dispositivos móviles, no hay más. O sea, ahí se queda, No va a haber Verdansk en Warzone 2, no lo vamos a tener. No es que va a estar de regreso por un mes, para nada. So of course here for Modern Warfare 2, so many different things that you're going to be able to Ah, este pana es el... Creo que es... Este pana creo que es uno de los que maneja la cuenta de Modern Warfare, ¿no? En Twitter, algo así. Creo. Ay, se viene. ¿Quién cree que va a salir? ¿Quién creen que va a salir? Soki, Tyson TV. ¿Qué es esto? Por ahí puede aparecer. ¿A quién se le da mejor el inglés? Seguramente les habrán dicho, el que sepa inglés tiene que venir acá. Si no saben, no salen. We covered the whole thing from the Easter eggs and all the things that told us what was going to happen to seeing the nuke actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Nice. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. Vamos a ver qué pasa. Nueve minutos que parecen años. Ya la gente o los creadores de contenido están cada uno en sus puestos, listos para jugar. Hay una playlist de tercera persona en el multijugador. ¿Será verdad? No lo sé. Me están diciendo que hay una lista de partidas en tercera persona. Yo no creo. O sea, la verdad yo no creo, pero me están diciendo eso. ¿Será? De hecho, hay una noticia que saqué y decía, y te colocaba una opción de tercera persona. Abajito del FOB de campo de visión, te colocaba lo que es el campo de visión en tercera persona. Yo estuve pensando que posiblemente sea para los vehículos, pero me están diciendo que hay una lista de partidas o gameplay como tal en tercera persona. La verdad, no sé, me cuesta creerlo, pero si es así, hay lo que se viene, ¿eh? Obviously, new iteration of the game. We're expecting so many different things coming out to play here. Yeah. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to? I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019. Was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they... ¿Ya está listo el preregistro de Warzone móvil para en la Play Store? Sí, ya está listo. Ya está listo el preregistro para la gente que le gusta Warzone para dispositivos móviles. Ya está, así que ahora mismo puedes ir a hacerlo. 7 minutos. 7 minutos. 7 largos minutos que nos esperan. Parecido a lo de Call of Mobile en tercera persona, es que es lo que yo me cuesta creer. Si es así, imagínate. O sea, imagínate lo que nos espera, ¿eh? Imagínate, si es que esto es así. Si sale en la madrugada, posiblemente haga directo, ¿por qué no? Si sale en la madrugada la beta, o si lo habilitan los servidores, ¿por qué no hacer un directo? Todo sea por probar el juego y por supuesto tener todo listo. Muchas gracias a Runle Suga por el miembro aquí en el canal, por ser miembro del canal. Muchísimas gracias, brother. Se te agradece un montón.
El campo de tiro o campo de práctica confirmado, sí que está disponible. ¿Qué van a revelar? 3 títulos, loco. 3 títulos van a revelar. Modern Warfare 2, Warzone 2 y Warzone para dispositivos móviles. 5 minutos. Señores, 5 minutos y se viene. Vaya. Hasta ahora nos salen los creadores de contenido hispanohablantes, puro ingleses nomás, puro ingleses les entrevistan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno que dé la cara por... Uno tiene que dar la cara, ¿eh? Vamos a ver. I'm feeling good. I'm super excited. This is the first like Call of Duty event, like said, this is our first testing ever wise event, that so I've been this is to, really so new to us. I'm Really exciting. I don't know what to expect, but I just Uy, ready to play, you know what I mean? lo que me están enviando, Espérate, voy a ver si puedo compartirles. Espero que sí, espérenme. I remember the first nuke I ever got was on ¿Cómo the puedo? map Este, and I was hype. I was like 13 years old. Silence ACR going crazy. ¿Cómo puedo compartir esto? Espérame. Parezco novato. I mean, I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It could be a more recent memory. I'll tell you what though. All right. Campaign boy, I was campaign. I played campaign. That's what I did. Quiero compartirles esto. Ojalá no me digan nada. Yo creo que no me van a decir nada, esperemos que no. Pero fijarse lo que les voy a compartir, este material que me están enviando. Gracias. Gracias a Gastón 141. Si estás por aquí por el directo, pues gracias, hermano. Ahora les comparto, a ver si sale esto. Fijarse lo que vemos por acá. Ahí está, señores. Call of Duty Warzone 2.0. ¿Qué significa esto? Miren. Estaría habilitado, claro que de momento está bloqueado, pero estaría habilitado lo que es la beta abierta, que esto se habilita en unas horas más. Y de fondo tenemos a Warzone 2.0. Esto es real, esto es oficial. Como les digo, los creadores de contenido ya lo están, solamente están esperando ahí, punto de partida, a que se habilite y empiezan a jugar. Como vemos acá, es que esas skins, loco, esas skins, uy, lo que hay, es que los operadores... No, todo. Tiene que salir perfecto todo esto. ¿Qué opinan ustedes? Ya lo están mirando por acá. Ponerme aquí. ¿Qué opinan? La verdad es que yo solo de ver la imagen que tiene de fondo ya se me eriza la piel ya. Es que imagínense. Imagínense, de momento están entrevistando a puros ingleses, pero esta es la imagen que me están pasando ahí. Saluditos a Gastón que me pasó la imagen. La beta hoy o mañana, esperemos que hoy, dentro de unas horas más. Si esto es real, si la filtración es real, lo tendremos el día de hoy. Si no, tendremos que esperar a mañana, que es oficialmente que han dicho que se va a habilitar para jugar la beta. Como les digo, la información, la filtración salió que dentro de unas horas más iban a habilitarlo, pero si no, oficialmente habrá que esperar mañana, señores. 2 minutos, señores. Ahí está la primera imagen que están soltando por acá. Muchísimas gracias a la persona que me pasó. Y bueno, vamos a ver 2 minutos que se viene. Señores. Ahí lo tienen. Primer vistazo, lo que sería el menú principal antes de entrar a Warzone 2. Teníamos lo que es la beta y también al ladito estaba lo que es Warzone 2. Warzone 2.0, Modern Warfare 2 estará en Game Pass. Yo creo que sí, a futuro. De momento, al día de hoy, no hay absolutamente nada de noticias acerca del Game Pass con Modern Warfare 2. A futuro, no sé, esperemos el próximo año ver noticias acerca de esto. Y si no, ya tendríamos que esperar en los próximos títulos, que es donde seguramente van a hacer algún anuncio del Game Pass y todo este tema de la colaboración y la unión que hicieron, o la compra que hicieron a Call of Duty o Activision. Se viene. Saludos a todos. Un minuto, señores, que esto va a empezar.
Un minuto que esto empieza. Se viene. Vamos, 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 gente. Por el bien de la franquicia, por el bien de todos, esperemos que les vaya súper bien. Vamos. Si hay algún tráiler, yo quito la cámara y para que se vea bien. Vamos, que se viene, que se viene. No puedo esperar más, loco, no puedo esperar más. Salsa Verde, gracias por ser miembro del canal. Muchísimas gracias, brother, por tu apoyo. Bienvenido a la familia. En Warzone 2 todavía no hay nada de información acerca del campo de visión. Únicamente en Modern Warfare 2. Por si acaso, para la gente que estaba preguntando. Señores, se viene. Vamos. Uy. Let's go get him. Warzone 2.0. Ahí está. Son escenas que ya habíamos visto. Uf, operadores, ven. Ay, Dios mío. Hello, everyone. Hello. And welcome to Call of Duty Next. Ay, mírale ese escenario, qué bien puesto, The general manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, manager general de Call of but a Duty. very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth. And we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. El director creativo de la franquicia. On the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. Hemos trabajado en todas las áreas de lo que es el juego. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games. It just goes on and on. Dispositivos móviles con but you know what? Warzone 2 it all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you play, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you.
And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. Tremendas máquinas ahí, loco, tremendas máquinas. We've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. Los que están en PlayStation 5 tendrán esa posibilidad de conectar lo que es mouse, teclado, de una manera mucho más fácil, más dinámica, sin tantos errores. Y eso ya estaría habilitado precisamente en esta beta. O sea, el juego te va a reconocer si estás en Play 5 el teclado y el mouse. You're going to play it, and I hope you'll love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning. Which, anyway, I won't go off on that. But we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Wow. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 según ellos, dice que es muy intenso, muy divertido, diferente a lo que hemos visto. Ojo al detalle, miren. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. What? Coming back! ¿Alguien me puede decir qué pasó? Se puso negro la pantalla al directo de ellos. Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. Sniper, find cover. Keep going. Gotcha. Do not let them cross the border. Take him out. Ay, el avión, mira eso. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. Warzone 2, Warzone 2, Warzone 2. El mapa. ¿El nuevo mapa? Sí. They're behind us. Stop, stick out. Supongo, ¿no? Enemy healer. Take out that boat!
tercero. Tercera persona, señores, confirmado, confirmadísimo. I'm on my way. World is a vampire. Pre-order now and get early access to the open beta. Están repitiendo de nuevo. Están repitiendo de nuevo, creo. We got intel reports of Les voy a dejar así Hassan and the para que vean. cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above. Drill charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. On cover. Keep going. Gotcha. Do not let them cross the border. Take him out. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. Shot stick out. Enemy healer. Take out that boat! I'm on my way. World is a vampire. Pre-order now and get early access to the open beta. And there we go, Call of Duty fans. The trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Sicker over the on-air, Jeff Smith, Multiplayer Design Directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through Ahí me today, escuchan. guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy. Ahí me escuchan, ok. Repito, You ¿qué tal les pareció? Precisely. There is so Vamos, much. hay This nuevas game mecánicas has de juego. just Si se dieron so cuenta, much vamos a content. It's got poder something for everyone, and it's colgarnos de really lo been que a es result los of bordes del 3 years auto, of hard work, colocar tu arma y empezar a disparar. Y eso te va a dar bastante precisión, es lo que se dijo y ahora mismo es oficial, señores. Vieron parte de lo que es el mapa de Warzone, estaba clarísimo que era el mapa de Warzone. Tercera persona, claro que sí, está confirmado. Uf, o sea, realmente quiero ver ya gameplay como tal. Esperemos que esto se logre ver. Ojalá muestren algo de lo que es Warzone 2. Lo más seguro es que veamos Modern Warfare 2, pero si se dieron cuenta, pues increíble. O sea, a mí me gusta increíble que el tema de operadores ya no consta tanta vestimenta que nos estaban vendiendo ahí, pero claro, la gente lo compraba, sin embargo es cuestión de gustos, pero queremos operadores bien, o sea, como debe ser.
La granada que atraviesa la pared está OP. Sí, también lo vi. También se vio acá. También se vio acá. Chat de proximidad, señores. Eso también lo confirmaron. También lo confirmaron, chat de proximidad. Ahora se la van a pasar hablando ahí. Hay un modo en tercera persona. Como les digo, esto está confirmado. Será una lista de partidas aparte, en el que si tú quieres el modo tercera persona, listo, te puedes ir directamente a esa lista de partidas para que juegues. Ahora, no sé si es que en la partida o en la misma partida podremos habilitar la opción de tercera persona y habrá gente que juegue en primera, otra gente que dentro de la misma partida juegue en tercera. Eso no se sabe, todavía no hay una confirmación, pero lo que están diciendo es que hay una lista de partidas en el cual está habilitado este modo en tercera persona, que te puedes meter ahí y bueno, a probar, ¿no? Básicamente es lo que han dicho. Faltaría ver si es que esto se puede habilitar o no. Ya ven que en algunos juegos uno puede habilitar en tercera, primera persona en ese instante, entonces no sé si es que serán la misma mecánica. Y aquí está lo que vamos a tener ahora mismo. Básicamente es los temas que van a tratar el día de hoy. El primer tema es lo nuevo, qué es lo nuevo que se nos viene, y es justamente lo que están hablando ahora mismo. Y aquí nos van a dar toda la información, así que estar atentos porque seguramente van a pasar algunas imágenes, algo de gameplay, y ya se los voy a estar comentando. With the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic Combat, Steph loves to swim. Joe, chat de proximidad, te acercas a un enemigo, no hay necesidad, le puedes estar hablando tranquilamente a él. No hace falta que estés con directo, o sea, no hace falta que estés con algún amigo ahí, sino que te encuentras al enemigo, le puedes hablar, decirle, oye, no me mates o mátame. Eso es básicamente chat de proximidad. No hace falta que él mismo esté dentro de tu grupo de chat de voz. Y bueno, aquí nos están dando qué es lo nuevo, fijarse. Lo que son los vehículos acuáticos, el tema de la natación, el tema de disparar y volver a ingresar. Es que está increíble. Mira, te puedes disparar. Es que es ni más ni menos la temática, la mecánica, más bien dicho, de la natación, y el tema de poder disparar, usar armas primarias y secundarias. Es lo que están anunciando, y claro, esto es algo novedoso. Lo que pudimos ver, creo yo, que es el mapa de Warzone 2. Our vehicles will just slowly submerge. Really would, instead of blinking out. Yeah, a lot of details. The behaviors are awesome. Vamos a ver. Oh my god! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system? Sí, también me di cuenta de una cosa, un detalle. No sé si se dieron cuenta. 5 personas cayeron del avión. No sé cuántas personas estarán. Uf, mira ese skin, loco. Mira ese skin. O sea, es increíble. Eso es lo que yo quiero ver. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another. En la mecánica del movimiento que acabamos de ver, puedes usar una especie de cornisa, usar al mismo tiempo la pistola, y habrá un Dolphin Dive que estará presente en Modern Warfare 2. El slide cancel, ojo con eso, que no. Eso estarían revisando a ver si es que se queda o se va definitivamente. El Dolphin Dive sí que estará presente. El slide cancel no se sabe porque todavía están analizando según lo que la comunidad quiera. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS.
we added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom, it's going to shut down everything, and I can move in. Ok, solo un detalle. Al momento de ingresar al agua, las pistolas serán las únicas que puedan disparar por debajo del agua. Armas primarias no van a poder disparar ninguna, solamente pistolas. Sales del agua y empiezas a disparar con tu arma primaria. Arma primaria dentro del agua no funciona. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so This is the tac cam too, which you guys just saw, which to me is a personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So it's. I expect to se see puede a lot bucear, of fun. sí se puede bucear. Está confirmado que se puede bucear. That we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my god! Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me. I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it? And okay, van a hablar del Gunsmith ahora. Van a hablar de lo que es la armería. Yeah, so parte de ello ya lo vimos también. Allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. Aquí estamos viendo algo de lo que ya se pudo observar el día de ayer cuando sacaron el video informativo Intel, en donde tenemos la posibilidad de desbloquear varios accesorios, los mismos que estarán funcionando en otras armas, no necesariamente en la que estás desbloqueando, y eso pues agilita un poco más o se vuelve más rápido el hecho de poder desbloquear accesorios o subir de nivel a las armas. Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith. We were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving. Lo que están diciendo es que básicamente es la creatividad la que tú puedes hacer aquí, crear un rifle de asalto y pasarlo pues a un subfusil. Es lo que ellos han tratado de hacer con este Gunsmith 2.0. Y el hecho de que te puedas usar accesorios en diferentes armas. Y el tema del receptor que será importante porque este receptor es como un accesorio que se podrá usar. Digamos que hay una plataforma de armas. Esta plataforma de armas tiene un receptor. Este receptor tiene varias armas incluidas. Es una cosa que para que si lo digo así se confunden, pero claro que analizándolo bien ya dentro del juego es diferente. Pero nada que ver con el desbloqueo de armas que teníamos, que por cada arma tenías que pasar unas cuantas horas hasta subirle de nivel. Para nada, aquí te colocas la M4, empiezas a subir de nivel y la misma o el mismo accesorio te puede servir para otra arma. Y es por eso que puedes transformar un subfusil en un francotirador si es que te nace. The perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties y luego, claro, como aquí dicen, para usar los mismos 5 accesorios. Es que ahora creo que va a estar un poco más complicado, entre comillas, tratar de encontrar el meta, porque hay muchas cosas de las cuales hay que aprender, y eso pues ya veremos en los próximos videos, que seguro va a estar interesante tratar de analizar cada uno de los accesorios y algunos accesorios que te pueden servir para otras armas, y eso pues puedes sacar ventaja, pero sabiendo colocarte bien. No te colocas bien los accesorios, va a estar interesante tratar de encontrar el meta. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into the design team, the philosophy, I suppose, behind building out maps. Jeff, this is for you. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map. Okay, van a hablar del tema de los mapas. For this other mode that we've been working on for van a hablar del tema de los mapas.
I read about that on the internet. Ah, yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play core, large-scale core modes. Hay 13 mejoras de campo. And a bunch of Lo acaban de confirmar, 13 mejoras de campo, que no sé si se queden en las únicas 13 mejoras de campo, eso ya se verá. Los accesorios, como les digo, son compartidos dentro de la plataforma de armas y también son compartidos con el resto de armas. Por eso es el hecho de que puedes transformar uno de asalto en un subfusil o un subfusil en una ametralladora. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward. El tema de los mapas. Los mapas multijugador son de 6 versus 6 en el juego principal. Los mapas más sencillos o los que por alguna comparándolo con lo que es Modern Warfare 2019 también han sido recreados para este título. Es lo que dicen. En principio son 6 versus 6. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sareef Bay? So Sareef Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious es un mapa donde vamos a poder hacer uso de los vehículos acuáticos. But what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways. Los combates serán en el agua, en tierra. Rooftop combat, and mixed with our ledge hang, una mezcla de lo que son nuestros combates. Combat action happening. Bueno, han querido mezclar estos dos combates, agua y tierra. The rooftops there on this map specifically is like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic. Jeff, okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Okay. Do you mind giving Mercado some details Las Almas, otro de los mapas que es de 6 versus 6. Es lo que están diciendo ahora mismo. Esto es México, señores, esto es México. Mercado de las Almas, igual y confirman en qué lugar queda, ¿no? Los que son de México. Esto es netamente infantería, no hay agua, no hay vehículos acuáticos. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. Okay, ¿dónde queda ese Mercado de las Almas? ¿O se inventaron el nombre así? What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. Vamos a hablar de invasión. It's a big war map. It's Big War TDM, or we affectionately call it the shipment of Ground War. El único objetivo es eliminar o ser eliminado. Pelea con otros jugadores en combates por... Este es un team deathmatch, por así decirlo. It's this high action mode. Esto es pura infantería. But it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B. You know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. Pero atentos, este mapa de invasión no es de 6 versus 6, es de 32 versus 32. Son más jugadores, como pueden darse cuenta. Es como una guerra terrestre. Es un modo más, digamos, que tienes que pelear con la IA. Es lo que dicen. Entonces aquí pueden casarte en ese modo. Es un 32 versus 32 que cuenta con IA, como lo están mencionando. Able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. El modo guerra terrestre será de 32 versus 32. In closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have two new mapas 6v6 verticales modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Knockout. Este modo es rescate. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. Prisioneros de rescate, este es un nuevo modo igual. Attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out. And they Aquí vamos a tener que defender. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil.
Y obviamente cargarles a los que están prisioneros, como lo ven por acá, les cargamos, les llevamos a una zona en específico y así ya estaríamos ganando la partida si es que logramos hacerlo. Es otro modo de los que están presentando ahora mismo. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run to exfil is definitely you know, big S&D energy. Hasta ahorita son 3 mapas de 6 versus 6. Museo, hotel y mercado de las almas. Son 6 versus 6. Los que acabamos de ver hace poquito es de 32 versus 32. I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun. And I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through. But there's one more thing I have to bring up. I have voy a hacer un resumen de todo. Claro que voy a hacer un resumen de todo. Bien explicado, detalles, imágenes. What are the details behind this one? Eso seguro, we got a little teaser of it on stage from Patro. But what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. Okay, vamos a ver qué es esto. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person. Mira, tercera persona, señores. Lo que estábamos hablando, el modo dedicado a tercera persona. In each mode, and the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. En modos como we want to try it in VR. And we have confirmado, señores, ahí lo tienen. Collision's been reworked. Ahí lo tienen. Modo tercera persona. Algo que no lo creía, pero ahora ya lo vimos, ¿no? Lo vimos. We've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Es que claro, aquí ya en tercera persona ya puedes ver las skins y todo. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. El modo en tercera persona para Warzone 2 no dicen absolutamente nada. Únicamente estamos viendo lo del multijugador del Modern Warfare 2. No están hablando de Warzone 2, por si acaso. So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode, and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in-game design. También ya lo vimos en Modern Warfare 2019. 1 player on air support, 1 player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch, and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be este modo regresa. Esta es una misión para 2 jugadores. Es un diseño asimétrico, un jugador en apoyo aéreo y otro que va por tierra. Es lo que están diciendo. Es lo que vamos a tener. Son básicamente misiones. Uno con tu compañero te va a apoyar por el aire y otro por tierra. Fijarse esto, Oh, Warzone 2.0. Empty-handed, I was born. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, fist or bow. Spear, stone, or arrow. These are merely tools. I am the one to fear. Mira tú. Para la gente que haya preordenado digitalmente el juego, se van a llevar esto que pueden ver aquí. An exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day 1 for all the pre-order through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level pack de operador de los que dan ahí en exclusiva para la gente que está en PlayStation. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be locking becoming bastantes Oni cosas exclusivas la gente que está en PlayStation, and it's been really awesome to see our narrative. Después de que se enteraron que compró Microsoft, ya los tipos andan que sueltan las promociones, sueltan los regalitos de ahí para que la gente no se desanime. With this skin. He is so cool looking. All right, Steph, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start
of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, Okay, it is immediately available around the corner. For PlayStation players who pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you are preloading right now. Now also check out your screens, since here's exactly when you can take the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 operator pack and the FJX Cinder weapon vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So we campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Vamos a ver un world premiere. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Señores, publicidad. Play like a pro on the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. No habrá Verdansk. Tienes que ir directamente a jugar Warzone para dispositivos móviles. Esto es lo que es el World Premiere. Básicamente nos da un resumen de lo que es este evento, ¿no? Es lo que nos están presentando. Bueno, vamos a responder preguntas hasta que presenten algo, porque esto es básicamente un resumen de lo que estamos viendo, de lo que es la llegada de los diferentes creadores de contenido y todo esto, ¿no? Pero créanme que no les he visto a ninguno de creadores de contenido hispanohablantes, ¿eh? No les he visto a ni uno aquí en esta promoción. Puro ingleses nomás presentan aquí. Pero bueno. A ver. Vamos a ver qué dicen por acá. Alka se confirmó que ya no habrá slide cancel y el sensor de proximidad será de batería. Es lo que les decía, el slide cancel muy difícil porque desde un inicio estaban diciendo que ya no. Que la comunidad no le gustaba, a otros que sí. Entonces si la comunidad no se decide, pues ellos optan por quitarlo. A menos que a futuro pues decidan meter de nuevo. Pero de momento, como digo, no. No está. Está el Dolphin Dive, que esto sí va a estar presente. Que esa es otra animación. Ok, este operador que vieron hace un rato, podrán acceder a él hasta el 27 de octubre del 2023. Ok, o sea que tienen mucho tiempo. Voy a subir el volumen. Definitely not. A ver qué nos presentan. Here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. Ok, señores, vamos a hablar de Warzone ahora mismo. Warzone 2.0. Atentos. Earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden. Josie Scott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director. Vamos a ver qué nos dicen de Warzone 2. How are we feeling? We're ready to party here. I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And la experiencia de lo que fue, o el mundo de lo que fue Modern Warfare 2019, que es lo que ahora mismo nos están trayendo con este Warzone 2.0. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Todo se va a conectar con el mismo mundo en Warzone 2, Modern Warfare 2. There's a lot in this one, Jack.
where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. DMZ confirmado, like por Stephanie supuesto. said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it, and lots of Ay, mira el nombre. Aquí está el nombre, señores. Están aquí dándonos información de lo que es el universo de Modern Warfare y por supuesto están haciendo la conexión que tuvimos con Modern Warfare 2019 y ahora con Warzone 2.0 y Modern Warfare 2, por supuesto. Si se dieron cuenta, ya teníamos el nombre del mapa de Warzone y es lo que se está confirmando. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. Ay, mira el mapa, Al Mazrah, Warzone 2.0, señores. El mapa es idéntico a lo que se filtró en su momento, señores. Ya con esto pues podemos estar confirmando, es el mapa oficial, señores. Lo tienen aquí. Lo tienen por aquí, señores. Hay algunos nombres que han cambiado, pero definitivamente es el mapa oficial. Ok, tiene mismos nombres, observa. Algunos son los mismos nombres, aeropuerto, la zona de observatorio. Hay algunos que se han renombrado, según lo que vi. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. Se ve como desierto. Mira, esta es una de las ubicaciones, Fortress. Ok, esta es una de las ubicaciones de Warzone 2.0 del nuevo mapa. Esta es otra Quarry. And if you're paying Este attention, es you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. Modificado totalmente. As the team works through these, they're trying to find some variety on each esta es otra de las zonas. Observatorio. Este se me hace caldera, man. Esta es una villa. Akdar. Elevation, observatory at the center of the map, whether it be the big esta es city la that's zona up de the la top ciudad. right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. Esto es aeropuerto, so we have, in this aeropuerto. Ay, mira el mapa. Mira el mapa, similar. Sí. And there's a river system that goes through all of this, so you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. Okay. And here's one of our favorites, Sawa Village, which Hay is algunas That's my ubicaciones favorite. importantes, interesantes. Sunken Town. I mean, I love to swim, so you find Estas me son there. todas las ubicaciones, I'm señores. curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? Okay, We've been ¿cómo talking vieron? about this the last couple of days. This is our first time ¿Cómo vieron ahí? seeing other people who are not us Muchas play Warzone zonas 2.0, and so icónicas, I'm señores, just ¿se dieron very cuenta? curious where you think everyone's going to immediately drop today. Sí, Quarry sí que es el mapa de Modern Warfare 2. You know, Exactamente. They're coming home. It's always nice you moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait a Está bien el mapa, está bien, nada que ver con Caldera, con el tema de las piedras, el tema de que no te puedas subir, no, sí está todo bien. Todo bien estilizado, sin exceso de lo que son estas piedras ahí regadas por el mapa, ahí como relleno, para nada. O sea, sí, se dan cuenta, pues es un mapa totalmente renovado. Ooh, all right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play. Ya vimos el mapa, ahora vamos a ver qué de nuevo nos presentan. Después sigue DMZ, ojo, y fecha de lanzamiento. Super simple answer is all the stuff Vamos we a ver talked qué es about lo que in nos multiplayer, the stuff you presentan saw aquí in en the esta multiplayer sección trailer, that's all de in lo nuevo. Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like. Okay, nos están dando la mecánica de lo que es la natación. Que ya lo vimos, que con pistolas puedes disparar, con armas primarias no, tienes que salir del agua. Sales del agua, sigues disparando, pero si quieres cambiar a arma primaria, tienes que salir del agua. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on Quarry vehicles también, a little bit earlier. What can we talk about? We've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads playing with them, you can choose to shoot off the tires. Mira, esta es una nueva mecánica. Te subes al techo del vehículo y dentro
y en el mismo techo ya puedes estar disparando, haciendo lo que te dé la gana. Es una nueva mecánica que podemos hacer y es lo que se pudo, o lo que nos están explicando aquí. Está buenísimo eso, está buenísimo porque pueden salir unas jugadas increíbles, unas jugadas épicas ahí, saliendo del auto y subiéndote o trepándote o pasándote a otro. Es que no sé, hay una infinidad de cosas que puedes hacer. Es lo que nos están explicando ahora mismo, las nuevas mecánicas que tiene Warzone. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire has been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station. Hay estaciones de reabastecimiento de combustible y también estaciones para que pueda reparar a los vehículos, que esto es también algo que se había mencionado antes. Así que los vehículos tienen obviamente cierto límite de vida. Si vas a 10-20% lo puedes reparar en estas estaciones. Massive helicopter that you can fly around. It's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my God. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting, combat. Unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? But what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go ahead. Go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see streamers engage with will be our prox chat. So que estaría funcionando desde el primer día que salga Modern Warfare 2 y por supuesto Warzone 2. Ya lo vimos en Vanguard igual. Ahora, que siga funcionando tal como está, no sé si es que habrá renovado algo o algo. You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen. Confirmado, señores, chat de proximidad en Warzone 2. And logic to our looting, right? So Chat if de proximidad en Warzone 2.0. Lo acaban de confirmar. Your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet, and get you something. También está en el multijugador. Whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building, and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. Me olvidé de decirles los neumáticos de los vehículos. También se pueden dañar los neumáticos, pero también lo puedes reparar. Así que fijarse el detalle que tenemos ahí, ¿no? Si es que vamos en vehículos. Se pueden reventar los vehículos. Así que mucha atención con eso. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al Mazrah, quite literally, like have a route we plan, hit the gas station, gas up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we vamos a ver el tema del mapa. To mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split. Almost like a cell splits into obviamente tendremos variantes de cierres de círculo. Those circles kind of close down, and what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good, and then those circles merge. They come back together, and you have this very directed fight of like as the circles moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go, it's about to kick off, and as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event. Puede plantear la partida 3 ubicaciones distintas que al final pues obviamente se va a cerrar en una sola, pero ahí está la dinámica que le quieren dar. The Gulag, is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but imagínate. The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the Gulag. But como les digo, habrá múltiples cierres de círculo. Al final nos quedamos con uno solo, como vieron en el ejemplo. Aquí tenemos un nuevo Gulag. El nuevo Gulag, estas son las primeras imágenes, el primer gameplay como tal de este nuevo Gulag. And after that, you guys are enemies again.
But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the gulag. So you have to be on your toes. If you're working with an enemy, there might be an AI here. You're picking up weapons. We're excited for people to try it. Yeah, we're going to get feedback today, too. And like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the gulag, which I will not review here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al-Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció? You're going to find the AI large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. El tema de los cierres de círculo, eso es novedoso, that Warzone 2.0 is claro, la going to estrategia que hagas para ganar la partida ahí va a cambiar. New modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. Okay. Finalmente, I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities of this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities. Todavía no dicen nada de Fob Consola en Warzone 2.0. You can go loud, like Solo I always do, en Modern Warfare you can go 2. quiet, or you can hunt other players or En avoid them Warzone no dicen entirely. nada. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, el cual pues dice que vamos a tener un modo tipo extracción. Así que, señores, para aquellas personas que estaban dudando que si era o no gratis, ya les podemos confirmar que DMZ es un modo de extracción que estará totalmente gratis. There will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay. Se viene con el lanzamiento de Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Que, señores, free to play, este nuevo modo de juego de MZ. Por ese lado, excelente. Por ese lado, excelente. Warzone 2.0, 16 de noviembre, fecha oficial. Es lo que están mencionando ahora mismo. Ya lo tienen ahí. After Modern Warfare 2 launches, and we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al-Mazrah for this experience. A estar disponible con el multijugador, lo cual pues ya saben que hay que pagar el multijugador para probar el MZ, pero ya vemos que no, que es totalmente free to play y estará en el lanzamiento we will see all of you in Al-Mazrah on November 16th. But don't Buenas noticias por ese lado también. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then after that, we have live gameplay coming at us from all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Vamos ahora mismo a ver lo que es Warzone para dispositivos móviles. Call of Duty Next. Después de
esto. The GMC Hummer EV pickup. La típica publicidad que le están dando, que son vehículos que built for the van a estar next presentes también en el generation of juego, gaming. y bueno, todo esto, ¿no? Squad up sooner with... A ver. Aplica, el chat de proximidad aplica para enemigos y amigos. Eso habrá que ver las opciones que tenga, pero aplica para amigos y enemigos. Ok, fijarse, ojo a esto, ojo a esto. Warzone para dispositivos móviles. Nice. Ahora sí, Verdanks. Ahora sí, señores, Verdanks. Mira, loco, mira esa Justin. Mira la presa. Ay, Dios. Ahí está, los ranks. ¡Ay, Dios! Increíble, ¿eh? Tráiler oficial de Warzone para dispositivos móviles o mobile. What a jam-packed day we've had here so far. ¿Verdad, señores? Ahora vamos a hablar de este juego y por supuesto del mapa de Verdansk. But finally, we're hitting something new here. Coming into Solo mobile, de verlas, we got Warzone Mobile 2 here for you. Ya It's me, recuerdos I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty El día de hoy Warzone voy a presentarles Call of Duty para Warzone and it's on your phone. móviles. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today is still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it esta just versión gives es más me so actual, much ¿eh? nostalgia. Esta But versión wait que a nos minute, están Chris, presentando es la más is actual, nada que ver con lo que había gameplays por ahí. You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas. Sí, está muy bien para hacer para celulares, está muy bien. Completamente el mapa, es el mismo mapa. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore. Es que sí, el mismo TV Station. Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. Algo de gameplay? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, las físicas que all those tiene essential este little juego touches are smooth and accurate. Son muy precisas a lo que tuvimos en su momento. Quieren que sea todo igual. Al momento de trepar por muros, subir, bajar por tirolinas, disparos. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy.
Absolutely. There's a lot more para going on dispositivos than móviles pure estará en el gunplay. 2023. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts. Ok, Use nos that están cash detallando and buy lo típico que ya stations. sabemos, ¿no? En There's las a ton of estaciones de variety compra, there, lo que son los including diferentes lots of different contratos, abilities like menú bring para back poder a hacer las fallen squad compras, mate. es lo que están presentando ahora mismo, al abrir Now, las that cajas. contract economy, it adds a ton Son of los depth mismos and contratos, strategy como through pueden darse risk cuenta. and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. El tema de las rachas, el tema del gulag, vamos a ver qué nos dicen. Yes, everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice Aquí nos va a dar like una a muestra de las precision rachas. airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not Bueno, so vamos a ver fortunate for ahí, ahí them, compra but they're un not ataque de necessarily down precisión, for the count either el tema because del we gulag. have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the 120 envelope jugadores on high player confirmado, counts to make sure each 120 match is jugadores jam-packed with confirmado our signature para style of este juego. combat. So we are Atentos al detalle, supporting que no up es un to detalle menor, 120 jugadores. 120 live players. Mucha gente in estaba a single creyendo que match. iba a ser Wait, menos. hold on. Did you just say 120 players? Or do you Okay, mean ¿qué nos bots? quieren presentar Because acá? it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun Okay. to play with Aquí hacen real, una comparación live human que mientras en opponents. otros juegos And that's our focus. la mayoría So son for anyone who's bots, tired of playing with nothing en but bots, Warzone, we para hear you. Warzone Mobile We're hay talking up to 120 jugadores 120 real reales. players ready to hunt you Reales, down o with sea que real no vamos a human tener skill and real bots human emotions. por la That is partida. Call of Duty Warzone Mobile. And we hear you in the crowd. Warzone Everyone's Mobile. excited, and absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able Así to even dicen, pull that no, off? yo tampoco no creo, We pero can dice que, support real player que counts no at habrá bots. dramatically higher scale Que than no we've habrá ever bots, pero seen bueno. in other battle royale games Miren on la mobile. unificación que va a haber Because acá. Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. Okay. So when you say more El juego connected, compartirá does that mean that Warzone progresión, Mobile el will tema share de content equipamientos, and features pase de that will be in the batalla, console and PC skins version of Warzone con 2.0? Warzone 2.0 Exactly. y Modern Warfare 2. Delivering a deeply connected Ojo esto, experience, ojo it's been a esto, strategic pillar from Vas the a beginning poder of subir development. el pase de batalla Now, jugando we a know Warzone para that your dispositivos time is móviles, precious, al igual que and your investment in si te pasas a playing consola is now o recognized si te across pasas a Modern PC Warfare 2, o en multijugador, Warzone 2.0, todo va a estar and compartido Warzone Mobile. al So mismo wherever tiempo, you're tal playing como Call pueden of ver. Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around. Todo va a estar conectado, pase de batalla, skins, I really armas. love to hear that. Wow. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Okay. Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Están botando todo, ¿eh? Esto ya saben que estará habilitado y sincronizado con lo que es las stores de Google Play,
App A lot of Store. it comes down to tuning, and this is why we're supporting Y como hay synchronous crossplay crossplay, between será iOS and separado y Android se platforms sincronizará exclusively on PC y mobile, consola. and we're avoiding the O sea, si imbalance juegas that comes from en crossplaying dispositivos between móviles, mobile devices and entre consoles or Android mobile y PC. iOS. Y si juegas This en allows otra our teams to plataforma, deliver será the en best PC possible junto mobile con los de gameplay consola. experience No, with a unified no se feel. estaría mezclando. By doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls En todo balanced for all caso, player sí, types para que se is super entienda, important. para que se entienda. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, No habrá or juego maybe you're a cruzado console first entre player that's sneaking in an dispositivos extra móviles, master in your lunch break. ni PC ni Even brand new consola. players to the franchise who Dispositivos need a little móviles help getting con into the flow of the game. dispositivos móviles. We are committed to PC providing the most versus robust consola, control ahí sí, options anywhere pero no se van a for a pick up mezclar. and play experience that's Y bueno, de cierta accessible manera to tiene all of lógica our porque players. imagínate I love that que alguien de PC accessibility, juegue and that contra means all my alguien que está en el friends can teléfono. get in on the action for a change, Ya saben but quién va a how salir do ganando, they ¿no? sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready because I'm super excited to El announce that preregistro starting ya right está now, disponible. you can pre-register for your free download in Ya the está Google Play disponible ahora Store. mismo. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing Preregistro everyone y in esto Call se of Duty lanza Warzone en el Mobile. 2023, señores. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first Las one armas to lo podrás pre-reg. subir de nivel Ferg? en cualquiera, ya sea en Warzone para Hey dispositivos guys, móviles Ferg here, o and I am thrilled to be si one of juegas the a lo first que to es pre-register Warzone 2, for Call no of pasa Duty absolutamente Warzone todo, Mobile. todo está unido, todo está unificado, así que en donde quiera que juegues te va a contar para que subas de nivel las armas o si adquieres el pase de batalla, lo mismo. Because the more pre-registrations we can earn, like special weapons, finals, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, Ahora, el tema de emuladores, yo ahí sí no me meto, ahí sí no me meto, porque supongo que si utilizas emuladores, por ahí rastrean tu cuenta y chao, bañado, olvídate. No me arriesgaría, pero de todas maneras sé que habrá gente que lo va a hacer, va a jugar con emuladores y ya saben. Pero atenerse a las consecuencias de si alguna vez pasa que tu cuenta le dan ban. Vamos a ver qué nos presentan ahora mismo. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, and dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Pasa que yo creo que va a pedir muchos requisitos. Yo creo que va a pedir muchos requisitos para jugar, creo, no lo sé. Si no pide tantos requisitos, habrá gente que no pueda jugar. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday and a Pero little si bit pide of a mucho, pre-test. yo creo que ahí sí habrá gente que vaya y se descargue los emuladores BlueStack, hay otro más que se me fue el nombre por ahí. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Increíble, señores, qué increíble la cantidad de contenido que voy a estar sacando con los 3 títulos, porque me voy a arriesgar a hacer los 3 títulos, o de momento 2, pero increíble. Y me voy a meter también el tema de las armas, Yo normalmente no suelo meterme en el tema de armas, pero hay las ganas, señores, hay las ganas. Y ahora con esto pues me voy a meter mucho más en el tema de las guías y armas y todo eso. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the Vamos a ver qué nos van a presentar ahora. Presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean, every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, muy bien, señores, gameplay 6 vs 6. Se viene el multijugador, gameplay de Warzone para dispositivos móviles, gameplay en tercera persona y gameplay de guerra terrestre. Atentos. Atentos que esto es lo que se viene ahora mismo. Intel, thank ridiculous. You. This is incredible. It's incredible. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, just a little. A little, yeah. We played a tiny bit. I could have an accent too. You did. I'm getting mocked here. Vamos a ver. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It's pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet,
coming together here in this crazy top secret location. Se viene ahorita gameplay de 6 versus 6. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start adicional. En el tema de la tienda, y esto me olvidé de decirles, en el tema de la tienda estará disponible por supuesto la estación de compra, que esta estación de compra será mejorada, la cual nos va a permitir, ya saben, lo mismo de siempre, volver a comprar lo que son compañeros de escuadrón, comprar máscaras, rachas y todo eso, ¿no? Pero el detalle es que ahora vamos a poder vender ciertos artículos a cambio de dinero en efectivo. Eso es lo novedoso, ¿no? Del tema de las tiendas que estarán disponibles en el juego. Nada más para dejarles ahí ese dato. Seguramente estarán en Warzone para móviles y para Warzone 2.0. All in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around doing the round saying what up to everybody. They're going hard, right? Like I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game. Las skins, ¿qué opinas? ¿Qué opino de las skins? Es que a mí me gusta, me gustaron las de Modern Warfare 2019. Con todo respeto, pero a mí nunca me llegaron a gustar las de Vanguard, las de Cold War, para nada, para nada, excepto ciertos eventos como es el de Halloween, que bueno, es un tema aparte, pero de ahí en más, como digo, respeto mucho a la gente que le gusta, pero prefiero skins de Modern Warfare, definitivamente. Ok, este es gameplay de mercado. 6 versus 6, ¿no? games that we've had in the past. There's so many more colors, and that's something that I always enjoy, especially with Call of Duty, is when it's more vibrant. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and brows. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, ¿Se imaginan ya se les da el cancel ahí? En ese momento. It just looks gorgeous. It really does. And not that I had any concerns about the visual side of it, because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Lupo. You can watch him stream this live. Every single member of the crazy, I don't even have a name for it, the stream pit here, COD Next, all of them live on their own channels. Me gustaría que hagan el Dolphin Dive para verle en acción. Talk a little bit about the game and the movement, though. When I first hopped on yesterday, the movement felt so much different than Call of Duty's in the past. You know, it's not that slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different. Se nota un poco el tema del retroceso, o sea, el retroceso visual que tiene. Creo que hay que subirle de nivel a las armas para ponerte los accesorios, pero se nota. Tampoco es que es fácil. Yo lo veo rápido, o sea, yo lo veo término rápido. No sé qué opinan ustedes, pónganme aquí en los comentarios, pero ahí ponenme en el chat, perdón. Pero no sé qué opinan ustedes, pero yo lo veo una jugabilidad bastante rápida, Good morning, dude. How you been? He's like, hey, man. Not a single word. ¿Qué opinan ustedes? I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate Shot streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe that you were in my last game, and the second I killed you, está todo lo que da. La calidad está todo lo que da. A veces es calidad directamente de origen. No se puede hacer nada más. He's having a good time. And you know, el tipo se cabrea, se enoja ahí. 6 versus 6, sí. Y al pana ninja le apuntan, pero no sé si está jugando o no. Passion. Raging passion. And look, it's me on the right hand side. No, it's not. It's me. And I will have to say, to test to what Ant was talking about earlier about the game mechanics, something else that I noticed that I don't feel like I felt in other Call of Duty por el tema de la velocidad. No, obviamente tu sensibilidad puedes tener al máximo y claro que te puede dar esa sensación de izquierda a derecha que es sumamente rápido. Yo opino cuando está corriendo, cuando se levanta, cosas así. Yo veo algo diferente. Algo ha cambiado ahí. Un poquito más rápido, no lo sé. Igual es la sensación que tenemos ahí. Una cosa es ver, otra cosa ya es jugar, ¿no? Pero no sé, noto hay un pelín rápido, nada más. No es que sea tan exagerado, pero se nota algo diferente.
I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. Yeah. No. I mostly, I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react and enjoy it. Yeah. Like, there's so much new stuff. Like, I've just been looking Nadie hace. Me gustaría que haga. Let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Me gustaría que hagan el Dolphin Dive para ver Positioning, Jack, cómo es, para ver qué tal está. Oh, was that too hard? He's my... Ahí están las opciones, ahí están las opciones, lo que les decía. Se va a poder conectar lo que son mouse y teclado. Están jugando en la PlayStation 5, por supuesto. No, Jack. Whoever is spectating is using my favorite SMG, by the way. Claro, mira, ahí están unas de las opciones que estamos viendo. Bueno, lo que se puede observar, ¿no? Ya quitaron la toma. Changes to Gunsmith and now having 5 attachments and not having, Yeah, so I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. Quisiera que cambien el FOV. ¿Por qué no cambian el FOV? Yo creo que este es el FOV normal, ¿no? Me parece que están jugando con el FOV normal. It's just a better version of that, right? Like the gun moves around with you as you're in there. No you lo can sé. switch out all these different attachments. No sé por qué no le aumentan si esa opción sí que estaba You disponible. can change it up. Turn a M4 into an SMG. Like that's really cool. Oh, this is that was nearly a snap. That was nearly close. One of the the all-time greats in the competitive Call of Duty. One of the maybe the if not the. Yeah. Si se dan cuenta que no hay slide cancel, ¿eh? No hay slide cancel, señores. He's the greatest, but there we go. Nadie hace slide cancel aquí. And to your point, Anadi, about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to Mira esas recognize, skins, but locos, that is que a part of the a mí M4 sí me encanta el tema. Yeah, I mean, it's awesome. Like, you can Mira switch cómo it up, sale, you loco. O can sea, no make sé it si into a tiene una sniper, ventaja I think, puesta, no lo creo. as well, right? Pero es So que le veo un it's gonna be poco, crazy. no Even sé, with the AK, más rápido, ¿eh? 74U. Vamos a ver cómo se Just make levanta some igual. crazy different loadouts. You know, some of these guys, J-God's gonna have so much fun with that. 9.5-hour long attachment video from J-God. Oh God, you know he's so Ay, excited sí, yo about noto algo that. And I want diferente to ahí. actually, I want Este to sí talk que about tiene the map este sí que tiene el campo de visión más alto, ¿eh? Is the rooftops, este sí le like the modificó. new ledge, how you can jump Excelente, and me then you can parece hang off bien. the side of the ledge. That's a new Este sí que le thing that you modificó can el campo de add visión. into Nosotros this estábamos game. jugando a un You FOV de can jump 80, from rooftop to 90, no sé. rooftop, and like you Este can sí que jump tiene más. further than you think, and I found that out very quickly. Like I would get to an edge of rooftop and I was like, I wonder if I can make this jump. You can make the jump. You can make it across like the map. If there's tall buildings, you can make it across the map without ever having to touch on the ground. And I think for snipers, that is going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pamaj now is having a great time here. Ahí lo tienen. I mean, we've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Bro, Pamaj ¿aceptarías un too, debate like, sobre Modern Warfare 2 y Warzone 2? I Por think it's supuesto. when he was first walking in. He was walking in and rational into people, and he was like, I'm going hard, bro. Oh, yeah. He's like, I'm going hard. I could just hear, like, the competitiveness in him. O sea, yo no veo que hagan de momento yo no veo que hagan el slide cancel, ¿eh? It's not going very well for Soy the red sincero, team right now. no veo que Pamaj's hagan. team obviously winning this one Tal vez me again. perdí, pero no Secure sé. the grab, the money bag, hold on to that bad boy. Oh, I forgot, friends, here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming, top right side of your screen. We've got all of it going on. Really, a celebration of everything that is Call of Duty, and even courage he may have just sworn. Do you see the gloves on the thumb? Yeah, they're and professionals, true professionals. Wait, do I A ver, tengo que contarles algo. Las rachas, esperen, las ventajas, más bien dicho, las ventajas no estarán disponibles en el lanzamiento de Warzone 2. Ojo al detalle. Las ventajas no van a estar disponibles cuando se lance Warzone 2. Así lo acaban de mencionar. Oh, I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning, when there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and get absolutely fried. So, you know, Ay, se nota el retroceso, ¿eh? Se nota el retroceso, está bien. Me parece excelente que esto sea así. Y no sea todo tan preciso. Me parece excelente. The dive itself, I mean, it's a really fun mechanic. Qué ganas de jugarle, subirle de nivel. I've actually been walking around talking to some of the sort of the CDL pros, been like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the right out the window. Just dive out the window. Está bien. And all the windows are built to be diveable. Originalmente pues no se ve bien, pero es por el tema de que la señal que ellos están dando, pero me gustaría ver ya en Full HD. All the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Sería excelente. So we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms. Ahí está, mira, el Dolphin Dive. Por fin, alguien lo hizo. There we go, testing things out. Hace el slide, sí, hace el slide, sí, mira, hace el slide. Y también hizo el Dolphin Dive. Excelente, satisfecho. Por mi parte, estoy satisfecho. Gracias, no sé cómo se llame la chica, pero
pero hizo todo lo que yo quería. Hizo el slide. Hay slide, sí, pero no hay slide cancel, que es diferente. O sea, el Dolphin Dive también lo hizo. Ya, con eso me quedo quieto. Por fin, ya lo vi en acción. Y está bien, O sea, se nota un pelín más rápido. No, yo no veo el slide cancel, no es tan largo, no es tan largo. Si hay cierta modificación. Muy bien. Snipers are going to be in heaven. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but... Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use snipers? No, I didn't. Yo creo que con eso ya... stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same game too. Yeah, I was in the back sniping. A ver, yo no sé, siento que el Dolphin Dive me gusta. El slide, hay slide, pero no sé, slide cancel como tal, así como era idéntico, yo no lo vi. No sé ustedes, ¿qué opinan? Yo no lo vi. Acaba de hacer y se siente, o bueno, se vio diferente, Se vio diferente. Como digo, igual ya lo vamos a probar, ¿no? O sea, ahí nos sacamos de dudas y ya, pero de lo que vi, no me parece que sea igual. I haven't really played it yet to deal with it too much to see like. Igual y me equivoco, igual y probamos en la beta y digo está similar, se lo han quitado, pero es lo que estoy viendo, ¿no? Más no lo que estoy jugando. Está muy bien, muy bien. I feel like there's more decision making that goes into it, which I personally think is exciting. Exacto, es lo que dice mi amigo Stone. Hizo el slide, pero ¿qué pasa? Que se tardó mucho en apuntar. A eso es donde voy. Normalmente haces el slide cancel y directo. Slide cancel, apunta, nada. Acá se vio claramente que hizo el slide, pero se demora en apuntar y eso te perjudica al final, en el 1 versus 1. Es lo que hablo, El Dolphin Dive sí le vi bien. ¿Saldrá Warzone Mobile para Nintendo Switch? No. Nunca lo anunciaron aquí. Estaba presente PC y consola. The first 2 perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk is way more sort of impactful. And that final perk, like kind of like the super perk. That's not going to turn you into Captain America. Bueno, señores, yo creo que ¿qué más podemos esperar? Es lo que tenemos ahora mismo. Taking Jeff and Joe's thunder. Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? There it is. Right, listen, picture there. ¿Este es otro mapa? 2 million views on TikTok, something like that. Parece que sí. It's impressive stuff. That's what you're watching? In your free time, Quinn? Yes, it might be. Okay. I'm watching It's Brooke's TikTok, you know, she's very creative. This is a Search and Destroy, Call of Duty Classic here on Farm 18. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an Intel drop not too long ago. A ver, el ago. tema del HUD, igual y, no sé, tal vez algo se podría modificar, ¿no? And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid 3-lane map that does really well when it comes to a game with like their Search and Destroy. Like you have your traditional outer lanes and they have their hidden corners and they have their ways, and then that middle is just pure chaos. It's kind of like de lo que vimos, de lo que la chica hizo, me pareció ese movimiento, pues, so si lo sabes hacer y sabes jugar con el movimiento, pues, va a estar as you can see, algo everybody roto, is having so much fun on it. I mean, 4 and 5. Es muy pronto para asegurar eso. Aiden has 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Mason just realized he's on the stream that he's ready to get nasty. He's going in. Oh, he's fully loaded. Look at the bottom. He's got all. Vamos, aviéntate otro slide y aviéntate otro Dolphin, ¿no? Para ver. Come on, Mason. Show me something special. Vamos, quiero ver a alguien así también haciendo ahí. Oh, wow. That's oh, no! That's the Fennec. I was loving that one yesterday. Oh. ¿Será que alguien me hace caso y se enfrenta en 1 versus 1 haciendo un Dolphin o un slide para ver las diferencias? Yo creo que si tú haces el slide vas a salir perdiendo porque te demoras en apuntar. Ni por más que le pongas accesorios que te den mayor velocidad al apuntar, yo creo que no va a hacer efecto eso.
El hecho de que hagas el slide ya te comprometes a que si el otro es más rápido, mueres. Porque se demoró. Se demoró en subir la mira y hasta que tú le cuadres ahí. Complicado. I gotta say, the bunny hop is back and forth. Oh, man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Dice, en Warzone 2 no podrán cambiar en tercera a primera. Eso es lo que no se sabe, Mostraron sí la tercera persona, pero no está la duda de que si es que en la partida vamos a poder cambiar en ese mismo instante, estando jugando de primera a tercera o viceversa, no se sabe. Igual tampoco se sabe en Warzone 2. De momento hay una lista de partidas dedicada para lo que es este modo de juego de tercera persona. Ya veremos si es que lo implementan o si se queda únicamente que entres en una lista de partidas dedicada para un modo tercera persona. There's also in-game settings where you can make your gun a little more narrow, a bit wider, further away. I mean, there's options, you know, just create that sort of visual. No te dejes guiar por los gráficos que vemos ahora mismo. La verdad es que la calidad que mandan ellos tampoco es que sea excelente, ¿no? Igual eso te lo vamos a comprobar ya entre unas horas más, si es que lo habilitan, y si no, a esperar el día de mañana la beta. Bueno, señores, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí y voy a hacerles un resumen de lo que hemos visto ya con imágenes, todo detallándoles lo que vamos a tener, señores. Así que igual si quieren pueden ver la jugabilidad, el gameplay como tal. Están jugando ahora mismo los diferentes creadores de contenido, tienen el canal oficial y bueno, a esperar más información que ya se les va a subir dentro de unas horas más, así que estar atentos. Gracias a todas las personas que me apoyaron por acá, a los miembros del canal, y por aquí lo vamos a dejar, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Así que bueno, yo me despido. Gracias a todos. Espero que esto haya sido de su agrado. Ya me comentan aquí qué les ha parecido en los diferentes videos que voy a estar subiendo, con la información de todo esto, con imágenes, detalles, cosas que se me han pasado, que por supuesto las hay. Los voy a estar explicando en los próximos Alka News. Así que señores, conmigo nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todo el mundo. Chao, chao.